¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy vamos a tener un especial, un monográfico dedicado a las vacunas y a todos los próximos planes de vacunación que va a implementar nuestro querido y admirado gobierno de España. Pero sobre todo creo que puede ser un podcast, un audio interesante dedicado a aquellos que realmente pues sois un poquito escépticos con las vacunas. Es decir, ya no me refiero solo a los negacionistas, sino a aquellos que decís, bueno, esto de las vacunas no es demasiado seguro, vamos a esperar que otra gente se vacune y en función de cómo reaccione el cuerpo de la gente que se le ha puesto la vacuna, pues yo ya veré si me vacuno o no. Pues bienvenido, Ricardo, hermano mío, hermano personal, ¿qué tal, Rick? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Ricardo es farmacéutico, él trabaja desde hace bastantes años en la industria farmacéutica en Reino Unido y además él es un farmacéutico especialista, él tiene una serie de especialidades que aquí en España no se encuentran, pero que él las tiene. ¿Quieres contarnos un poco, a lo mejor sin entrar en detalles demasiado personales, pero sí, de tu, a nivel profesional, ¿cuáles son tus especialidades o qué áreas dentro de la farmacia tocas? Bueno, yo me especialicé en oncología, hice un diploma de posgrado en oncología y luego he trabajado tanto en hospital como ya en unidades privadas en el tema de la producción aséptica de productos sin licencia en este caso. Pero son productos que se administran por vía intravenosa y ahora particularmente me dedico a la nutrición parenteral. Uh-huh. Bueno, me imagino que como profesional de la salud, todo el tema de la pandemia y en particular el tema de la vacunación, que es algo que a los farmacéuticos os llega de cerca, es algo que te preocupa y me imagino que también habrás leído cosas en Facebook que sí, te han hecho que se te ponga un poco los pelos de punta, ¿no? ¿Qué te parece, sin entrar todavía en faena, porque tenemos una serie de detalles, pero cómo ves tú que la población está reaccionando al tema de las vacunas? ¿Qué te parece ese sentir que hay en redes sociales? Hombre, me parece siempre fantástico que la gente se preocupe por los medicamentos y que no se los tome como si fuera un caramelo. Eso está fantástico. El problema que encuentro es el grado de desinformación que se da en otros aspectos de nuestra vida, como ya sabemos, en el tema de la vacuna del coronavirus. Que ahora hasta cualquier cosa que pase en cualquier ensayo clínico es una gran noticia. Y para los que hemos hecho ensayos clínicos y sabemos de esto algo, sabemos que es algo totalmente normal, que puede haber efectos adversos como con cualquier medicamento, pero que lo más importante es saber si cualquier medicamento que vayas a tomar, como una vacuna, si los riesgos que te vas a enfrentar son menores que el beneficio que te proporciona ese medicamento. Entonces veo gente muy preocupada, gente que no confía en los procesos regulatorios y en ese aspecto estoy totalmente en desacuerdo porque los procesos de darle licencia a un medicamento son muy rigurosos. Tenemos suerte tanto en Europa como en el Reino Unido de tener gente muy profesional al cargo de lo que son las agencias de los medicamentos. Y por ese lado yo no tengo ningún tipo de preocupación. Podemos hablar más luego en particular de esos procesos si quieres. Sí, mira, hay varias vacunas que eso me imagino que también causa un poquito de confusión. Tal vez los periodistas no se explican del todo y estamos hablando de que ahora mismo se han lanzado una serie de vacunas. Y estamos hablando de vacunas más seguras que otras. Y de algunas vacunas que están funcionando mal, que están causando reacciones adversas. ¿Qué tienes que decir tú de esto como profesional? Pues como te comentaba antes, todo medicamento tiene efectos adversos. Te voy a contar además una cosa que a mí me parece bastante curiosa. Tú sabes que en los ensayos clínicos siempre se hacen a doble ciego. Eso quiere decir que tanto el investigador como el paciente no saben lo que se está dando. Se hacen totalmente randomizados, con lo que básicamente es un sorteo que no se sabe.
en temas a nivel de investigador, el investigador que es el médico o la enfermera que está dando la medicina o el placebo. El placebo quiere decir algo que no tiene ningún efecto, básicamente agua para inyecciones. Y cuando se le da a los pacientes, a mí me resulta muy curioso, si tú ves los ensayos clínicos, que se dan efectos adversos en la rama del placebo. Eso quiere decir que a alguien que le han dado... Como gente que le han dado algo totalmente inocuo, sí. de pronto en su cuerpo le da un jamacuco, ¿no? Hombre, no obviamente no se da a nivel tan alto, pero sí se dan casos. Y por eso se hace a nivel, para saber realmente si el medicamento la rama del medicamento tiene más efectos adversos. Entonces se comparan. Entonces por eso se hacen estos estudios a doble ciego para ver realmente el grado de efectos adversos que produce el medicamento. A mí, si me recuerdas la pregunta, está hablando que hay varios tipos de vacunas, ¿no? Y parece que hay algunas vacunas que son más eficaces y más seguras que otras. ¿Qué piensas de las vacunas que hay y de la eficacia que están dando? En tema de seguridad, el momento que se le da una licencia a un medicamento, quiere decir que se ha sopesado estos ensayos clínicos que tienen que pasar, para comentarte muy, muy brevemente. La fase 1, en la fase 1 es en la que se prueba que el medicamento es seguro en un grupo muy pequeño, suelen ser 5, 10, 20, depende del estudio clínico, y se da para ver exactamente, y para ver a ver si hay algún indicio de eficacia. Luego en la fase 2 ya se extiende un poquito más y se ve también ya la eficacia a nivel de serológico, que quiere decir que se vean los anticuerpos en el tema de las vacunas. Y ya en fase 3 ya es cuando empiezas a mirar el riesgo. Entonces son grupos más altos en los que vas a intentar ver qué tipo de efectos adversos. Estamos hablando de miles. Para que tú también para que tus oyentes lo sepan, normalmente en una fase 3 puede ser de 500 a 3.000 normalmente. Estamos viendo, por ejemplo, te voy a dar el ejemplo de Pfizer, que es la que le han dado licencia aquí en el Reino Unido. Se habla de entre 25.000 y 30.000 voluntarios participaron en el tema de fase 2 y fase 3. O sea que es ya un grupo importante, ¿vale? Entonces vamos a encontrar efectos adversos que se produzcan en uno de 10.000, uno de 25.000. También puede darse, el problema es que hay gente que dirá, oye, pues si se da un efecto adverso entre 100.000 y entre 1 y entre 1.000.000, que pueden darse, son efectos adversos muy raros. Para eso tenemos lo que le llamamos la fase de vigilancia por licencia. Todos los medicamentos, cuando tú miras la caja de los medicamentos, si es un medicamento muy nuevo, va a tener un triángulo negro en una esquina, que quiere decir que cualquier efecto adverso que se produzca con esa medicina, la obligación de los profesionales sanitarios va a ser reportarla a la agencia de medicamentos correspondiente. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con el tema de Pfizer? Se han dado dos reacciones anafilactoides, que quiere decir que no son unas anafilaxis, que no ha sido una reacción súper grave, pero que hay gente que tenía un cuadro anterior de tener varias alergias a los cacahuetes, a huevos, pero que habían tenido un historial de reacciones alérgicas graves en su vida, han reaccionado a la vacuna de Pfizer. No muy gravemente, pero como está el triángulo negro, todo se ha reportado. Y la agencia aquí en el Reino Unido ha decidido actualizar la licencia y lo que se llama los warnings, le dicen no sé cómo me acuerdo, advertencias, gracias, de que no se le administre la vacuna a esa gente que tenga un historial de alergias graves. Y esto es un proceso dinámico, no se acaba porque a un medicamento le den una licencia, nunca se va a dejar de actualizar. Entonces, en los departamentos regulatorios, los departamentos de farmacovigilancia, trabajan conjunto en las agencias de los medicamentos para actualizarlo. Y si se dan graves, pues se hacen investigaciones al respecto.
En el caso ¿vale? de estas dos reacciones adversas, no sé si está siguiendo el caso. Esta gente desarrollaron una especie de parálisis parcial que le llaman síndrome no sé qué. ¿Se han recuperado o los efectos son permanentes? No sé si Eh, lo sabes. no sé si estás mezclando dos noticias distintas. Ha habido la noticia que te digo en el Reino Unido, que se han recuperado de la reacción anafilactoide, y ha habido unos casos en el Perú con la vacuna china. Eh, China está haciendo los ensayos clínicos y uno de los grupos está en Perú y sé que ha tenido efectos adversos. Ahora mismo, obviamente, no estoy en los ensayos clínicos y no tengo toda la información, pero por lo que he leído, han parado el ensayo clínico, que esto es algo también muy típico, que la gente lo decía en las noticias como si fuera, wow, han parado un ensayo clínico. Esto es garantía de que en cualquier momento que se da una reacción seria, hay un estudio independiente. Esto quiere decir alguien que totalmente no haya estado involucrado en el estudio, va a hacer un estudio detallado de si creen que hay causalidad en el tema de la vacuna la reacción adversa. Entonces estudian todos los datos y todo lo que está ahora mismo documentado y hasta que no deciden si seguir para adelante o parar el ensayo clínico, no se le da más voluntario. O sea que ¿Vale? lo que estás diciendo, Ricardo, es que la Ujú. sospecha que hay en una parte grande de la población es farmacéuticas. Farmacéuticas que guiadas por la ambición desmedida, falsean resultados, ocultan reacciones adversas y cuelan a lo que estás diciendo es que tal como se está llevando a cabo cada medicamento, eso no es posible. No es posible. Y fíjate tú una cosa, esto sería como dispararte en el pie. Si tú falseas los datos o incluso mucho peor, tuvieras datos de que hay reacciones adversas graves, al momento en que lances la vacuna, se va a dar cuenta de que eso se produce, porque al final lo que tú estás administrando a un grupo pequeño, que puede ser de 1.000, de 10.000 pacientes, cuando tú empiezas a la población, por ejemplo, ahora en el Reino Unido creo que las primeras dosis van a ser 800.000 dosis las que van a dar de Pfizer, vas a darte cuenta de esto y va a haber entonces eh, investigaciones y al final todo sale a la luz. Piensa que también esta gente son profesionales que son médicos, las mismas farmacéuticas, porque se hable mal de ellas, sigue habiendo al frente profesionales del más alto calibre. Eh, Imagínate, por ejemplo, en el tema de AstraZeneca o en el de Pfizer, hay profesores, catedráticos, equipos de investigación de los que cómo se desarrolle su labor eh, Su va a tener un... reputación se va a ver afectada y Exactamente. van a caer en el desprestigio que a nivel académico sería, pues me imagino, un suicidio, ¿no? Lo que está diciendo. Y por otro lado, si tú, que ha habido gente no muchos casos, pero ha habido algún caso puntual de gente que ha intentado falsear. Yo los únicos casos que conozco han sido de investigadores chinos. No quiero decir por eso que no se den en otros lados, pero si te encuentran y se dan cuenta de esto, primeramente pierdes, como tú has dicho, la reputación, pero pierdes también la licencia que tengas como médico, como farmacéutico o como profesional sanitario. Y esto, no, vamos, por cosas menores, gente pierde su licencia para practicar su profesión. Por ese aspecto a mí me da mucha seguridad de que no se van a hacer caso, tema de no se van a producir negligencias o falta de profesionalidad en este aspecto, más cuando ahora mismo Sí. tú piensas también que la lupa está ahora mismo encima de esta gente, no solo de esta gente, sino también de la gente que lidera las agencias del medicamento. Aquí yo, por ejemplo, estoy viendo día sí, día no, a la cabeza de lo que es la agencia del medicamento aquí en Inglaterra, saliendo y dando conferencias y también asegurando la confianza que tienen en la licencia que le han dado
a la vacuna de Pfizer. Y me imagino que ahora más que nunca, porque si encima hay una serie de escepticismo sobre este tema, lo que faltaba ahora es que cayeran en el descrédito. Pero efectivamente, a mí me preocupa ahora. mucho eso. Me preocupa mucho eso porque, como tú ya sabes, yo incluso en nuestra familia ha llegado, hay gente de más de 70 años, 75 años que se plantean esperar un poco a ponerse la vacuna. Y yo vuelvo a lo que es el tema de riesgo versus contra el beneficio. O sea, si tú no te das la vacuna, lo que sí sabemos es que 1 de cada 1.000 personas que contrae el coronavirus, y esto es sin atender a grupos de riesgo, que sabemos que los grupos de riesgo puede ser más, 1 de cada 1.000 personas va a sufrir la muerte si contrae el coronavirus. También sabemos, como tú también has hablado anteriormente, de que puede que no te mueras, puede que no incluso no vayas a requerir hospitalización, pero que tengas un cuadro le llaman aquí de COVID largo, que vas a tener un cansancio, gente con 6 meses, con dificultades respiratorias y vamos a tener que implantar clínicas de recuperación de COVID. O sea que no, el riesgo de exponerte a un COVID, y más si eres alguien mayor o alguien con una inmunodeficiencia, va a acarrearte riesgos muy grandes. Mientras que en el otro lado, yo tengo la seguridad de que ha sido una vacuna que no hemos hablado de cómo se han hecho, que yo creo que es muy interesante, te puedo comentar un poco. Sigamos con riesgo-beneficio, por terminar la idea. Sí. Estamos hablando de que hay una certeza en el caso de que contraigas el coronavirus, es decir, 1 cada 1.000 la muerte, grupos de riesgo es fatal, el porcentaje es altísimo, y por ahí he escuchado al doctor Gaona y a otros doctores decir de 1 de cada 10 personas que sufren el coronavirus suelen tener complicaciones severas. Con lo cual, y mientras que la vacuna, estamos hablando de unos porcentajes, lo estaba diciendo tú, en los ensayos que se han hecho controlados, bajísimos. Sí. Los efectos adversos de las vacunas en general y en particular del COVID va a ser un poco de fiebre. El primero, segundo día, que con un poquito de paracetamol lo vas a llevar sin ningún problema. Dolores musculares, un poquito de fatiga, un poquito de cefaleas. De nuevo, que en teoría con un poquito de paracetamol no vas a tener ningún problema. Van a ser 2 dosis, una ahora y una en 3 semanas. Hay algunas otras vacunas que todavía no han salido, que tienen diferencia y otros han optado por la segunda dosis a las 4 semanas o a las 8 semanas, que las veremos más adelante, pero que no tienen ningún riesgo grave. No, nada que nos hayamos dado cuenta. Tú también comentaste en un antiguo podcast que hubo un caso de no era esclerosis, de mielitis, y lo mismo, se paró el ensayo clínico, se hizo una investigación independiente y concluyó que no era debido a la vacuna, ¿vale? Porque hay gente, como sabemos, que puede pasar en cualquier momento que tú desarrolles una enfermedad o una infección y no tiene por qué ser por la vacuna. Y son grupos grandes y se van a dar estos casos, ¿no? Y es la forma correcta de hacerlo, estudiar cada uno y decidir si realmente hay con la causalidad o no, claro. Efectivamente. Vale, ahora, pregunta del millón. No es cierto, y eso es cierto, que se ha dicho, una vacuna es un proceso, o cualquier medicamento es un proceso largo. Sí. Y aquí estamos hablando de un proceso extraordinariamente corto. ¿Eso es indicio de que se han hecho las cosas mal? Yo no creo que se hayan hecho mal. Se le ha dado la urgencia que necesitaba. Estábamos en la peor pandemia que hemos visto en 100 años. Te puedo comentar un poquito. Sí, se ha comprimido un proceso que normalmente suelen ser años en menos de un año. Entonces, lo que se han dado es que se han solapado muchas de las fases que hemos visto aquí. Y cuando no había acabado la fase que te he comentado yo, la primera fase de los ensayos clínicos, ya estaban empezando la segunda fase si ya había datos preliminares.
Lo que yo he visto, que solo te puedo hablar aquí en el Reino Unido, pero que espero que ha sido muy parecido tanto en Estados Unidos como en Europa, es que lo que ha pasado es que han trabajado. Normalmente tú haces un dossier de la primera fase de los ensayos clínicos, lo presentas, esperas, te lo aprueban. Y en este caso no, en este caso los datos se le han hecho o se le han comunicado a la agencia de los medicamentos conforme los tenían. Eso ha habilitado se haya mirado las cosas con mayor urgencia y que se haya ido más rápido. Por otro lado, muchas de estas vacunas están basadas en tecnología nueva y es muy interesante porque eran tecnologías que se habían desarrollado para vacunas contra el ébola, que luego al final no hicieron falta, o contra virus como el MERS, que son muy parecidos a los coronavirus, a este de COVID, que también de la misma familia de los coronavirus. Entonces, ya había estudios preclínicos que se han adaptado al COVID y es súper interesante, y como suele pasar cuando hay una necesidad imperiosa de tener nuevas vacunas, se ha invertido tanto a nivel de tecnología como a nivel de facilitarlo. Yo no creo que se hayan, como dicen aquí en Inglaterra, recortado las esquinas para llegar antes a esto. Lo que sí que creo que ha habido tanto voluntad de los investigadores, de las empresas farmacéuticas, como de las agencias de los medicamentos para agilizar el proceso, que no es una mala cosa, porque yo no trabajo en ensayo clínico ahora mismo, pero para cualquier cosa hay una tonelada de papeleo que hay que hacer para cualquier licencia, para cualquier cambio. No es una cosa mala. Yo creo que si se agilizan y se optimizan los procesos, yo creo que va a ser beneficioso para todo el mundo. Y en cuanto a las vacunas, hay varias vacunas. La cosa, bueno, aquí no, la vacuna china y la rusa, no sé, yo no quiero ni siquiera que hablemos porque no creo que se apliquen aquí, bueno, no se van a aplicar aquí en Europa, pero hay varias vacunas, ¿no? ¿Podemos hablar de algunas vacunas más seguras o por lo menos más eficaces más que otras? ¿Cuál es tu opinión en vista a las que hay? Sí, en tema de eficiencia nos tenemos que esperar a la fase 3 de los ensayos clínicos, ¿vale? Parece ser que tanto la de Pfizer como la de AstraZeneca creo que van a tener eficiencias parecidas, aunque parece que ha habido distintas dosis y vamos a tener que esperarnos a los últimos resultados. Por un lado, la eficacia, eso es algo que he oído yo también, que solo es del 90%. Hay que recordar que la eficacia de una vacuna, por ejemplo, de la gripe, va a ser, si es buena, del 50 o 60%. ¿Vale? Que no se dan una eficacia tan grande. Yo he mirado el tema de eficacia para comentarte, por ejemplo, en la de Pfizer. Se ha visto, estamos hablando de una eficacia del 90-95% en la de Pfizer, pero la mayoría de los casos que se dieron en la rama de la vacuna, de las personas que recibieron la vacuna, se ve que los casos fueron bastante pronto, que sería gente que seguramente ya estaba incubando el virus antes de recibir la primera dosis. Y luego los casos más tardíos han sido... Recuerda que a los voluntarios que estaban en los ensayos clínicos se les administraba antes de PCR de COVID cada semana. Eran casos asintomáticos, la mayoría de los casos eran asintomáticos y casos leves de COVID, los poquitos que se dieron después de la segunda dosis, ¿vale? Y eso ha dado mucha discusión también en el tema de que se piensa que a los 11 días más o menos después de la primera dosis de la vacuna es posible que ya haya tenido suficiente inmunidad contra el COVID para empezar ya a estar protegido. Estamos hablando de la complejidad de un ensayo donde no son sujetos aislados, sino que son gente que, claro, ya podían tener cierta resistencia, ¿no? Perdona, sí. Luego, por comentarte, luego hay otro tipo de vacunas. Por ejemplo, la de Oxford, que es la que se pensaba que iba a salir antes que la de Pfizer. Y la de Pfizer ha dado más o menos la sorpresa en el aspecto de que
de que él ha estado preparado por lo que fuera, porque tenían los datos mejor, y han sido capaces de entablar las discusiones con la Agencia del Medicamento y han conseguido darle licencia, pero Oxford y AstraZeneca era una vacuna que ha usado lo que es el esqueleto de un virus de chimpancé, que que no produce enfermedad en los humanos, para usarlo como vector para el ARN se contenga y se produzcan los antígenos para producir inmunidad, ¿vale? Es otro tipo distinto. Yo no creo que sea más o menos seguro. De hecho, ya te digo, los estudios de fase 3 de AstraZeneca por ahora parecen seguros y van a ser como en 30.000 personas también, y en varios distintos países se va a realizar el ensayo clínico. El de Pfizer es, te cuento por una curiosidad, la vacuna de Pfizer hay que mantenerla a menos 70 grados. ¿Por qué es esto? Porque la formulación y cómo actúa es bastante novedosa. Lo que han hecho han sido encapsular en un lípido, quiere decir en grasa, el ARN que luego se va a traducir cuando entre en la célula en lo que llaman la spike, las cosas puntiagudas que hay fuera del virus, del coronavirus, ¿vale? Que es lo que luego va a producir también la inmunidad. El problema es que si se mantiene en temperaturas más altas, la cápsula de lípido que contiene el ARN se degrada, y el ARN también es muy sensible a degradación y no tendría efecto. Entonces, por eso hay que mantenerlo a menos 70 grados. Luego, varios días es estable a menos 20, que luego reconstituido tienes que darlo casi inmediatamente en 1 o 2 días, creo, o en 24 horas, creo, tendrías que administrarlo para que no pierda su eficacia. Estamos hablando, lo que me estás contando, que me resulta, bueno, es un tema técnico que aquí no vamos a entrar porque creo que nos vamos a perder mucho. Estamos hablando de un tipo de tecnología muy novedosa que se está poniendo en marcha, que algunos, hablando de conspiracionistas, decían, es que estas vacunas te van a modificar el ADN. Eso es peligrosísimo. Lo que está diciendo es curioso, están utilizando la tecnología actual para salirse un poco de la vacuna clásica, ¿no? Que era inocularte un virus atenuado para así producir un efecto inmunitario. Me estás hablando de tecnología completamente novedosa que... Sí, que también hay varias vacunas, y la de Janssen, creo recordar, también en antiguas tecnologías. 2 problemas. Un problema en particular. Las tecnologías antiguas, como la de Janssen, los requerimientos de producción, necesitas cadenas de producción muy grandes, mientras que la de Pfizer y la de Oxford se pueden producir en laboratorios no muy grandes, puedes producir muchísima mayor cantidad de vacunas. Entonces eso también le daba una ventaja en el tema de que esta pandemia va a necesitar miles de millones de dosis para que nos deshagamos del maldito COVID. ¿Vale? Así que, bueno, hemos respondido varias preguntas, ¿no? Yo creo que ya tenía una pregunta hecha. ¿Es seguro vacunar? Sí, perdona, Ricardo, sí. Sí, no, quería también responderte, que se me ha olvidado, al tema de estas vacunas van a alterar nuestro ADN. Sin meterme mucho, pero si nos volvemos a las lecciones de biología en el instituto, hay que recordar que el ADN se traduce en ARN, que es el ARN el que luego produce las proteínas que requiere la célula. El virus lo que hace, el virus tiene un ARN que luego se traduce en las proteínas, pero no vas a contracorriente. El ARN nunca se va a traducir en ADN. El tema es que el problema del coronavirus, en este caso, es que cuando utiliza la maquinaria de la célula
para que use su ARN y para que reproduzca, porque hace más copias de ARN, etcétera, daña las células, causándole normalmente la muerte, y a nivel respiratorio es lo que hemos visto, que causa este daño. En el caso de las vacunas, son dosis más pequeñas. No me acuerdo si te recuerdas el tema de la carga viral. Si tienes una supercarga viral de coronavirus, muchísimo más daño. Es a nivel intramuscular, que normalmente, pues eso es lo que pasa. Va a haber un poco de dolor muscular normalmente donde te la dan. Igualmente que con la vacuna de la gripe. Pero no te va a dañar el ADN. Y de hecho, obviamente, si hubiera habido algún tipo que me parecería, la base biológica no está ahí para que se produciera, pero si hubiera habido, que hay veces que se producen efectos adversos que no contábamos con que se producieran, saldrían esos ensayos clínicos. Bueno, si alguno esperaba convertirse en mutante, lo lleva claro, no. Que se acabó, no te vas a transformar en Lobezno. No, ni hay chips, ni nada de esto, porque ya te digo que las partículas que de una vacuna son muy pequeñas, son de micras, menos de décimas o centésimas de micra, entonces no produce, es imposible meter un microchip, como tú bien sabes, en cualquier tipo de partícula. Creo que, es que no quiero ni entrar en el tema, me parece tan absurdo. Bueno, es seguro vacunarse, los procesos han sido seguros, el control sigue estando presente, si evaluamos la pérdida del beneficio ha quedado muy claro. Por concluir, llevamos media hora. ¿Va a ser posible vacunar a todo el mundo en un corto periodo de tiempo? ¿Cómo ves tú el 2021 a la hora de vacunar a toda la población? Hombre, has dicho ya una cosa de que la producción se ha simplificado bastante con esta tecnología. Yo estoy de acuerdo, es decir, hay que vacunarse, hay que recomendarle a nuestras personas mayores que se vacunen, pero también a los jóvenes que se vacunen. Es decir, la forma más eficaz de combatir esta pandemia es con una vacunación y más con el esfuerzo tan grande que se ha hecho, ¿no? Pero ¿cómo ves tú el 2021 y si quieres cerrar con alguna recomendación general? Pues a mí lo que más me preocupa de la vacuna del COVID es lo que me preguntas ahora. Primeramente, ¿cómo vamos a hacer para dar la vacuna a tanta gente? Primero a los grupos de riesgo y luego ponerla como parte del calendario de vacunación a nivel mundial. Y no solo a nivel de España o del Reino Unido. Piensa que la pandemia, para combatirla y ganarla, vamos a tener también que invertir en países en vías de desarrollo, en países que no se pueden permitir pagar la vacuna. En el tema, si ya por mirarlo del 2021, yo pienso, como ya te digo, el tema que yo sé, que es el del Reino Unido, ahora las poquitas vacunas que se dan en el 2020 va a ser muy poquito. Esto ha sido bien para hacer las fotos, para dar también ánimos y una noticia positiva, pero realmente solo el primer paso. Tenemos que vacunar nada más que en el primer grupo, para darte una idea, el grupo de mayores de 80 años, aquí en el Reino Unido de 2,5 millones a 3 millones, incluyendo también obviamente a los cuidadores en residencias de ancianos y gente en primera línea de los hospitales, etcétera. No tenemos suficientes dosis todavía para eso. Vamos a tener que esperar hasta el 2021. Luego, aquí se están habilitando estadios, hospitales, trayendo frigoríficos, porque estos frigoríficos de menos 70 grados, más bien congeladores, no nos tiene cualquiera. Y los que tenemos en hospital pueden ser también pequeños para el tema de investigación y no para la cantidad necesaria de estas vacunas. A nivel logístico es realmente un desafío. Piensa que estamos en un mundo globalizado donde la vacuna, por ejemplo, la de Pfizer se produce en Bélgica y en Bélgica hay que llevarla a menos 70 grados a cualquier parte de Europa. Con lo que no me quiero plantear después de Brexit cómo vamos a ver esto, pero que va a ser, yo creo que el 2021 va a ser
enfocado en vacunar a los grupos de riesgo, y a partir de ese momento piensa que los grupos de riesgo van a ser, por lo menos aquí en Inglaterra, es mayores de 80, mayores de 70 después, mayores de 65, incluyendo problemas con gente con problemas de salud, diabetes, inmunodeficiencias, etcétera, y luego hasta mayores de 50. Eso va a ser, creo que son del orden de 20 a 30 millones de personas nada más en el Reino Unido. Yo creo que la mayor parte del 2021 va a ser dedicada nada más que a vacunar a eso. O sea que la gente que está preocupada, gente sana de menores de 50 sin ningún problema de salud, yo creo que si piensan que mejor van a esperar a la vacuna, que se la pongan otros, no creo que les llegue. Esa sería mi opinión. Vamos a tener un 2021 de vacunación progresiva y donde vamos a tener que mantener las precauciones que ahora mismo tenemos. Pues por terminar, el otro día creo que nos lo decía una de nuestras hermanas, que en la consulta de su doctora tenía un letrero que decía, yo he estudiado una carrera y tú te has leído 4 artículos de internet, no vengas a tocarme las narices, bueno, no decía eso exactamente así, o a intentar diagnosticarte. Amigos de Vidas en Red, yo creo que la tecnología, la ciencia ha llegado a un punto que la lectura de un articulito o ver un vídeo de un tío con bata diciendo cosas no es garantía de nada. Y por eso yo tenemos que hablar con expertos reales, como estamos haciendo hoy aquí con Ricardo. Que hablen con su médico, que hablen con su farmacéutico, su enfermera, si tienen alguna duda sobre cualquier medicamento, no solo el del COVID. Es importante informarse, leerse el prospecto, también verlo en relación a lo que estás tratando. Yo, por ejemplo, en el tema de oncología usamos quimioterapia que hace a la gente sentirse realmente mal y alguna muere debido a la quimioterapia. Pero sabemos que si no le das quimioterapia, el cáncer sigue su curso y mata a gente. Entonces, la línea es muy fina en el tema de balance de riesgo y beneficio. Eso es importante hablarlo, pero intentar también buscar las fuentes fiables, que las hay, y sobre todo los profesionales que tengan cercanos. Pues, Ricardo, muchísimas gracias por ser tan claro, tío. Como podéis ver, mi hermano le hablo con confianza. Y gracias por tu paciencia y te animo a que practiques la respiración que nuestra hermana, la psicóloga, enseña cada vez que lees barbaridades por internet. Que no se te hinche la vena de la frente. No, pero es importante que no dejemos llevar de que se pase por las redes sociales estas noticias falsas que nos van a hacer mucho daño si nuestros mayores y gente que necesita de vacunarse duda en ponerse la vacuna. Necesitamos proteger a nuestros mayores y a toda la gente que no lo necesite. Muy bien, Ricardo, pues muchísimas gracias. Ricardo es un profesional formado en España, valorado en Reino Unido y como tantos profesionales españoles se ha tenido que buscar la vida fuera del país, ya que en nuestro país no había oportunidades para él. Aprovecho para decir esta cuña y no digo más. Gracias, un fuerte abrazo y hasta dentro de pronto, que seguro que hablaremos más de este tema porque esto va para largo. Un abrazo. En cualquier momento. Venga, gracias. A ti, Ricardo. Hasta luego.